Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación dentro del marco que nos toca vivir en esta crisis sanitaria, en esta crisis social. Nosotros como investigadores decidimos realizar una investigación que relaciona el estrés por pandemia, ¿sí? Esta pandemia que estamos viviendo de COVID-19, y depresión según factores laborales. Nosotros trabajamos desde Buenos Aires, Argentina, y es un gusto estar presentes en este congreso. El trabajo fue realizado por la licenciada Paula Caxia, por la licenciada Carolina de Grandis y mi persona, Ángel Elgier, y nosotros trabajamos en las siguientes instituciones: en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Abierta Interamericana, y también representamos al CONICET. Nos interesa generar conocimiento en relación a políticas públicas. Nuestro nombre de equipo de investigación es Laboratorio de Cognición y Políticas Públicas. Bueno, ¿qué datos podemos empezar a conceptualizar de lo que venimos encontrando en este año 2020 tan difícil? En principio, viendo los datos a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo lo que está explicando es que las políticas tomadas como respuesta a la crisis sanitaria, por ejemplo, lo que vivimos todavía en cierto punto en Argentina, es el aislamiento social obligatorio. Y esto genera, sin dudas, además de distintos problemas psicológicos, genera una fuerte caída comercial. Y estas dos variables, sin duda, están correlacionadas. Esto generó el aumento en distintos niveles socioeconómicos, como por ejemplo el número de desempleados. Nosotros desde Argentina ya veníamos con una crisis económica, se viene arrastrando, y la pandemia agravó estos números. Lo que podemos ver es que el Observatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas, cuando relevan datos acerca de lo que pasa con los y las comerciantes, es que hay una fuerte caída en las ventas de casi el 60%. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos de nuestro estudio? Y nos basamos sobre todo en una investigación de este año de Ernst y Mourelo. Ellos consideran que es importante asegurar la salud de los y las trabajadoras, los empleadores y sus familias. La idea es minimizar sin duda los riesgos de contagio de este virus. En segundo lugar, tomar acciones coordinadas, rápidas y de gran escala para sostener los empleos, los ingresos y también estimular la economía. Sin duda, esto es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y los grandes desafíos que tienen las autoridades. ¿Cuál es la pregunta de investigación que nos generan estos estudios previos? Primero, pensar si existe asociación entre el estrés que genera la pandemia y la depresión en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en segundo lugar, comparar si hay diferencias en función de distintos factores laborales que veremos más adelante. Bueno, acá estamos definiendo las variables principales. En principio, depresión. Si pensamos la definición clásica de Beck, depresión tiene que ver con tener una interpretación de los hechos pasados, presentes y futuros de una manera negativa. Puede adoptar distintas formas en función de nuestras características sociales y culturales. No es simplemente la presencia de tristeza, sino que implica desinterés, desaliento y desesperanza vital. Y en segundo lugar, el estrés de pandemia, que nos ha, digamos, acaparado la atención a casi todos los psicólogos y las psicólogas en este momento, es un estado psicológico producido por un proceso de adaptación donde el individuo valora las demandas o exigencias del entorno como desbordantes de sus recursos para realizarlas con efectividad. Esta es una definición de también un estudio de este año de Barraza Macías. ¿Cuál es nuestro objetivo general? El objetivo general es evaluar la asociación entre el estrés por pandemia de la COVID-19 y la depresión en población general, y también tomar en cuenta distintos factores laborales. Objetivos específicos tienen que ver con describir el estrés por la pandemia, describir el nivel de depresión en un contexto de aislamiento, relacionar estrés por pandemia y depresión en contexto de aislamiento, y hacer una comparación en función de la situación laboral de las personas que evaluamos y también de distintas variables sociodemográficas. Y aquí continúo yo, les voy a comentar cuáles fueron las hipótesis de trabajo, las hipótesis directrices. La primera, lo que esperábamos encontrar, es una correlación directa, positiva, entre las variables del estudio, es decir, que a mayor estrés por pandemia,
mayor presencia de depresión. La segunda hipótesis aventurada ante esto fue que comparativamente las personas que eran dueños de pymes y mini, y con los que estaban en grandes, llevaban a cabo grandes empresas, adelante, iba a haber más estrés por pandemia y más depresión en los que eran dueños de pymes. Otra de las hipótesis aventuradas era que quienes fueran trabajadores esenciales iban a tener también más estrés por pandemia y más depresión, quienes trabajaran afuera y en contrapartida con quienes hicieran home office. ¿Cuál fue el método que implementamos? ¿Cómo operacionalizamos estos constructos teóricos, estas cuestiones teóricas que nos trazamos? Bueno, el diseño fue un diseño no experimental, donde no hubo un control absolutamente riguroso de las variables, porque es un estudio correlacional y comparativo, es decir, quisimos ver relaciones de variables, estrés por pandemia y depresión, y comparar en función de factores laborales y datos sociodemográficos. Es un estudio entonces cuantitativo y de corte transversal, porque hemos hecho una evaluación en el tiempo. ¿Cómo está compuesta nuestra muestra? Nuestra muestra está compuesta por 521 sujetos, ustedes pueden observarlo aquí en la diapositiva, donde hay una predominancia del género femenino en la muestra, y hay también una predominancia en cuanto al lugar de residencia, que fue algo que se preguntó, donde predominaban de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, ahí pueden observarlo, provincia, AMBA, digamos. La media de edad de la muestra fue aproximadamente 36 años, un mínimo de edad de los sujetos participantes de la muestra de 18 años y un máximo de 73. Y el 80%, acá hemos preguntado el nivel educativo, y hemos encontrado que el 80% de los que han respondido tenían título universitario o estaban terminando una carrera universitaria. Vamos a comentar acerca de los instrumentos, o sea, cómo evaluamos las variables de estudio. Bien, cuestionario sociodemográfico, pueden observar en el extremo, edad, género, preguntamos, nivel educativo, como ya lo vieron en la descripción de la muestra, lugar de residencia, estado civil, y con cuántas personas convive. Con respecto a factores laborales, o sea, cuestiones en torno a, ustedes pueden verlo en el extremo superior también, cuestionario ad hoc, preguntamos la situación laboral, si eran desempleados, empleados, si eran dueños o autónomos, trabajadores autónomos, y el tamaño de la empresa en que trabajaban, eran empleados o dueños, si eran trabajadores esenciales, si había alguna presencia también de alguna enfermedad, o había también algún tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque estamos evaluando justamente depresión, queríamos ver si había algún sesgo en el resultado, entonces quisimos controlar. Con respecto a lo que es los inventarios, los instrumentos estandarizados, trabajamos con el inventario de depresión de Beck para medir la depresión. Ustedes pueden observar, allí tienen una imagen que les muestra cómo es el instrumento. Este instrumento consta de 21 ítems, donde invita al sujeto a que conteste pensando en las últimas 2 semanas, incluyendo el día de respuesta que responde, y que hay una serie de síntomas, ustedes pueden ver que ahí dice tristeza, pesimismo, donde tiene que calificar la gravedad de ese síntoma, en ese último tiempo, en esas últimas 2 semanas, que va de menos a más, ¿no? 0 no está la presencia del síntoma, y 3 está profundamente ese síntoma siendo experimentado. Con respecto a lo que es el estrés por pandemia, entonces, el otro instrumento estandarizado, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, que es el inventario Cisco, un instrumento donde tiene una escala Likert, es decir, que va a ir valorándose de nada a mucho, y van a tener 3 dimensiones. Tiene 15 ítems, y estas 3 dimensiones que componen el instrumento se agrupan de 5 ítems por cada dimensión. Las dimensiones lo que se va a evaluar son los estresores, reacciones o sintomatología, un poco son análogas, aparecen allí, y las estrategias de afrontamiento ante esto. Ustedes pueden ver que alguno de los estresores es que algún miembro de la familia se contagie y no se atendió adecuadamente, estamos hablando de contexto pandemia por COVID, que el sistema de salud colapse, desarrollar síntomas y tener que ir al hospital, etc. Mediante la plataforma Google Forms se pusieron estos cuestionarios, se compartió el link mediante las redes sociales,
se hizo algunos pilotajes para ver si había alguna cuestión de emergente a considerar al momento de evaluar. 10 minutos aproximadamente fue lo que llevó el tiempo de respuesta. Se hizo un consentimiento informado, comentando los objetivos, invitándolos a participar de manera voluntaria, anónima y confidencial, y hemos utilizado para procesar los datos el programa estadístico SPSS, donde establecimos pruebas de normalidad para las variables cuantitativas, arrojando que se trataban de variables que se comportaban de manera anormal. Entonces aplicamos estadísticos no paramétricos. Con respecto a lo que son entonces los datos, fíjense que hay un 45% de las personas que eran empleados, luego lo seguían en porcentaje de las personas que eran emprendedores, y con un 18% de la muestra, sobre los 500 y pico de sujetos que ustedes vieron, hay 18% de personas que han visto afectados sus ingresos. Fíjense que hay un 55% de los sujetos, hay una predominancia de personas que han visto entonces afectados sus ingresos por la pandemia. Las modalidades de trabajo predominantes en la muestra fueron el home office, siguiéndolos las personas que trabajan fuera del hogar. Luego, el tamaño de la empresa, ustedes van a ver que más o menos está bastante variada, es decir, hay bastante similar de un lado y del otro, la cantidad de sujetos más o menos proporcionado. Con respecto a lo que son la posibilidad de cierre, miren que hay un 41%, bastante interesante el dato, de personas que han evaluado la posibilidad de cerrar su empresa. Vamos a ver cómo son, un dato descriptivo interesante, cómo son los niveles de estas variables de estudio en la población. Y ustedes van a poder observar que los niveles de depresión, si bien hay personas que refieren que hay un mínimo de depresión, aquellos que tienen un nivel de depresión moderado y severo son los que tienden a necesitar asistencia psicológica. Si ustedes se fijan, un 18.5% presenta moderado y una cifra alarmante, el 25.7% severo. Si ustedes suman el moderado y el severo, sería una proporción bastante grande sobre los 500 y pico de sujetos que necesitarían de asistencia psicológica. Cifras alarmantes. Con respecto al nivel de estrés por pandemia, entre fuerte y muy fuerte hay un 81% de esto. Bien, con respecto a lo que son las relaciones entre las variables, ¿qué fue lo que nos encontramos? Ustedes pueden observar aquí, hemos usado el estadístico de Spearman, estadístico no paramétrico, para relación de variables, y pueden observar que a mayor depresión, mayor estrés por pandemia, se confirma nuestra hipótesis, a mayor depresión y hay mayores estresores, presencia de estresores, mayor presencia de reacciones de sintomatología, en torno, ahora la pregunta es si esta sintomatología, estas reacciones que puntúan alto o que puntúan significativo con respecto a lo que es el CISCO, el inventario que mide el estrés por pandemia, si no estarían solapados con la sintomatología depresiva, ¿no? Ya lo veremos en discusión. Y a mayor también, implementación de estrategia de afrontamiento cuando tienen mayor edad. Acá estamos con respecto a lo que es la edad. O sea, que las personas que tienen más edad tienden a implementar más estrategias de afrontamiento, las personas que tienen mayor edad también va a ocurrir al contrario, van a tener más edad y van a ser menos sintomatología. Y otro dato significativo que a menor edad, o sea, más joven es la persona, más depresión. Bien, bueno, además de las correlaciones, como comentó Carolina, hicimos las comparaciones de grupo, ¿sí? En primer lugar, lo que hicimos fue comparar las variables según el género, y encontramos que hay una diferencia significativa entre los géneros en lo que es los niveles de depresión, en el nivel de estrés de pandemia y en los estresores. Como comentó Caro, los estresores se solapan un poco con los ítems del instrumento de depresión de Beck que utilizamos. Bueno, para las tres variables, quienes más puntuaron fueron las personas de género femenino. Lo que hicimos, porque no teníamos la muestra pareada, fue hacer una selección aleatorizada para equiparar las muestras y bueno, proceder al análisis estadístico. Bueno, respecto a la situación laboral, también encontramos diferencias significativas en lo que es los niveles de depresión, los niveles de estrés de pandemia y las reacciones. Para las tres variables, quienes más puntuaron fueron las personas que estaban desempleadas, seguidos por los empleados y finalmente los autónomos. Luego comparamos la modalidad de trabajo, es decir, quienes trabajaban dentro del hogar, es decir, hacían home office, con quienes trabajaban fuera del hogar.
Y lo que hallamos también es una diferencia significativa en lo que es el nivel de estrés por pandemia, que nos llamó muchísimo la atención, porque hallamos que las personas que trabajan dentro del hogar son quienes más puntúan en estrés por pandemia que las personas que trabajan fuera del hogar, ¿sí? Y a su vez, quienes trabajan dentro del hogar son quienes más puntúan en estrategias de afrontamiento al estrés que produce la pandemia que quienes trabajan fuera del hogar. Luego comparamos la posibilidad de cierre, es decir, indagamos si en algún momento de la cuarentena los emprendedores, dueños de comercios, pensaron en algún momento cerrar sus negocios, y encontramos acá una diferencia significativa entre quienes sí pensaron cerrar y quienes no pensaron cerrar. Quienes sí pensaron cerrar presentan mayores niveles de depresión y reacciones que quienes no pensaban cerrar. También hallamos un tamaño del efecto fuerte, de moderado fuerte, que tiene que ver con la depresión, así que bueno, esto después lo discutimos. Y finalmente comparamos según empleados, tamaño de empresa, ¿sí? Agrupamos los empleados de micros, pequeñas y medianas empresas por un lado y empleados de empresas grandes por el otro, y lo que hallamos fue una diferencia significativa en los niveles de estresores. Encontramos que los empleados de MIPYMES presentan mayores niveles de estresores que los de empresas grandes, y a su vez hallamos que los de empresas grandes emplean más estrategias que los de empresas chicas. Entonces, bueno, a la hora de explicar estas diferencias, obviamente nos basamos en investigaciones previas. Lo que tiene que ver con el género, hay varias explicaciones. Bueno, la mayoría de las investigaciones encuentran los mismos resultados que nosotros, y una diferencia significativa entre las personas de género masculino y género femenino. Predomina el malestar en las personas de género femenino. Una de las posibles explicaciones, como pusimos acá de Johnson y otros, es que las personas de género femenino aún hoy en día son quienes más se ocupan, bueno, de las tareas del hogar, de las tareas de cuidado. También se suma esto el trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, se ven mucho más desbordadas que las personas de género masculino. Otro factor importante a tener en cuenta es la socialización de género, que lo que hace es vincular a las personas de género femenino con lo afectivo, y se tiende a generar que las personas de género masculino oculten lo afectivo, ¿sí? Entonces lo que hipotetizamos es que tal vez no es que la mujer sea la que peor la pasa, sino que es la que más reconoce su malestar y más lo expresa, ¿sí? Que vemos también que son los dos factores en conjunto, no es uno u otro, sino los dos. En cuanto a situación laboral, bueno, es un resultado esperable que los desempleados puntúen más en depresión que los empleados autónomos. Esto coincide con muchas investigaciones, entre ellas la de Becerra García, que encontró que las personas que se mantienen activas, es decir, trabajando, tienen menores niveles de depresión y ansiedad que las personas que están desempleadas. En cuanto a la modalidad, ¿sí? Home office o fuera del hogar, que fue algo que nos llamó mucho la atención, que las personas que estaban dentro del hogar presentaban mayores niveles de estrés por pandemia. Bueno, esto coincide con otra investigación que llevamos adelante con Carolina de Grandes y Guadalupe Pérez, que está, bueno, en proceso de revisión, que encontramos que las personas que estaban dentro del hogar tenían más ansiedad fóbica que las personas que trabajaban fuera del hogar. Y esto a su vez lo relacionamos con un resultado que obtuvimos, que es que a mayor exposición a noticias e información sobre el coronavirus, mayores niveles de ansiedad fóbica, de ideación paranoide, de somatizaciones. Entonces, lo que podemos hipotetizar es que las personas que están trabajando dentro del hogar están sobreexpuestas a estas noticias, a esta información, y esto se relacionaría con mayores niveles de estrés. Y obviamente el encierro también es un factor predominante de este malestar. En cuanto a la posibilidad de cierre, bueno, esto también es un resultado esperable, porque no es solamente la idea de cerrar un negocio, sino todo lo que ello implica a nivel económico, a nivel personal, a nivel interpersonal, ¿sí? Con los empleados, si es que tiene. Así que bueno, es un resultado esperable que las personas que piensen en cerrar sus negocios tengan mayores niveles de depresión, con todo lo que ello implica. Luego, con las asociaciones, bueno, también nuestros resultados coinciden con la mayoría de las investigaciones. Como podemos ver acá, encontramos que mayor estrés de pandemia se asocian mayores niveles de depresión. Huarcaya Victoria y Shigemura encontraron esto también, ¿no? El miedo, angustia, incertidumbre por la pandemia son factores que potencian los trastornos de ansiedad y depresión. Y en cuanto a la edad, también coincide con lo que encontramos en nuestra investigación previa que mencioné, Caxia de Grandes y Pérez, que los jóvenes presentan mayores niveles de depresión y mayores niveles de malestar en general, que muchos autores lo explican desde
el sentido de vulnerabilidad que tiene el joven en lo económico, en lo vincular, ¿sí? No tiene la solidez, la estabilidad que tiene una persona más grande. Obviamente hay excepciones, pero a nivel estadístico será que el joven es más vulnerable en este sentido. Así que bueno, en cuanto a las limitaciones, bueno, por supuesto la muestra no probabilística que nos dificulta generalizar los datos, la muestra no apareada de género y situación laboral, como pudimos ver, el número de desempleados que teníamos era muy, muy pequeño, así que bueno, se sugiere para futuras investigaciones que se amplíe el número muestral de estas dos características, estas dos categorías, y a su vez que se realicen investigaciones en las que se puedan explicar las diferencias que hay en función de los empleados de empresas pequeñas y de empresas grandes, ¿no? Esa diferencia que encontramos no las pudimos explicar porque no hay investigaciones que aborden estos dos grupos. Así que bueno, no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. No, bueno, por mi parte agradecer a la audiencia, quedamos a disponibilidad, si querés pasar a la siguiente donde tenemos tu mail de contacto, así que quedamos a disposición y espero que todos estén bien.